vamos a empezar ya con nuestro estudio del día de hoy, que se llama El corazón del Rey. Voy a empezar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de poder predicar tu palabra, de poder tener la bendición que es tener una Biblia en nuestro idioma, que es tener una Biblia abierta en este país, que podemos acercarnos a tu palabra, que podemos divulgar tu palabra con libertad. Te doy gracias porque nos has transformado nuestras vidas y te pido, Señor, que pues, nos sigas llenando de tu gozo, que nos sigas transformando y que pues el día de hoy estas palabras que vamos a compartir pues sean de edificación para nuestras vidas y también para que podamos salir a compartirles a los demás sobre estas buenas nuevas que tú nos trajiste a nosotros y que pues yo sé que tú quieres llegar a todo el mundo para que también la reciban y que puedan también recibir lo que es tu regalo, que es la salvación eterna, que es una vida nueva, una vida espiritual nueva, y pues, nos des todo lo que tú nos das, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, este estudio está basado en el capítulo 9 del versículo 34 al 38 y es la secuencia de los estudios que hemos visto semana a semana del libro de Mateo, en donde bueno, hemos visto bastantes acontecimientos, por ejemplo, milagros que ha hecho Cristo permítame un momento. Milagros que ha hecho Cristo a lo largo de todo este territorio en el que estaba Él predicando, y no solamente predicando, sino sanando. Entonces vamos a leer el capítulo 9 del libro de Mateo, versículos 34 al 38. Recordemos que en la semana pasada estábamos viendo en el versículo 32 que Jesús había sanado a un mudo. Entonces voy a leer a partir del 34 que dice: pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Entonces vamos a empezar precisamente analizando un poco esos versículos que acabamos de leer, y podemos ver que a lo largo de estos capítulos que hemos leído, Jesús se presentaba ante todos los demás con estas credenciales de los milagros que hacía en todo lugar y en toda tierra. Sin embargo, existían este grupo de religiosos que acabamos de leer en el versículo 34, que son los fariseos, en que ellos simplemente se dedicaban a seguir el ritual o los rituales religiosos, pero ignoraban las profecías del Antiguo Testamento y por lo tanto su respuesta era negativa. Su respuesta, lo vamos a leer como aquí dicen, pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ellos recibían a Jesús con rechazo y hacían afirmaciones ridículas como la que acabamos de leer, de que ellos creían, o sea, no negaban la existencia de estos milagros de Jesús. Sin embargo, ellos lo adjudicaban a que era por el poder de Satanás. Una afirmación bastante absurda, ya que como lo pudimos ver en los versículos pasados en varios capítulos, pero específicamente en el capítulo 8 del versículo 28, cuando vimos los endemoniados gadarenos, pues ellos estaban poseídos por demonios, ¿no? Y si fuera por Satanás que Jesús hacía estos milagros, pues simplemente dejaría que los demonios siguieran haciendo lo que estaban haciendo con estos hombres. Jesús mismo lo explica en el versículo 26 del capítulo 12 de Mateo. Mateo 12,
Mateo 12, 26. Que dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Satanás, pues la intención de él es tener el control o tener un cierto control o yugo sobre nosotros como humanos, y no tendría sentido que si tuviera el poder Cristo de Satanás, o que fuera por Satanás este poder, pues no autorizaría este tipo de apartar a los demonios, ¿no? de quitarle este yugo a los seres humanos de estos demonios que atormentaban a estos hombres. Sus argumentos de estos personajes o de estas personas religiosas no tenían argumentos sólidos, y aparte de eso, ellos ignoraban que el rey había llegado, ellos ignoraban que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el rey. Vamos a ver en Mateo 11, 2 y 6, Mateo 11, versículo 2 al 6, que es una pregunta que le hace Juan a sus discípulos, que los manda con Jesucristo. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan estaba esperando justamente al Mesías, estaba esperando al Cristo, y él va y le pregunta justamente, ¿no? Y Cristo le responde claramente con una profecía que está en Isaías 61:1. Le responde también con la palabra y le muestra la evidencia de que él es el Mesías. Le muestra la evidencia a través de los milagros que había hecho anteriormente en estos capítulos que hemos visto. Entonces vamos a ver y vamos a analizar estos versículos para entender pues el corazón de Jesús, el corazón de este Rey misericordioso y lleno de amor hacia nosotros como humanidad. Vamos a leer Mateo 9:35. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Podemos ver aquí el corazón de Jesús, que se derretía por apagar tanta necesidad y dolencia entre el pueblo. Él se detenía en cada momento para poder sanar a todos los que se le acercaban para pedirle esta sanación. No cesaba de recorrer todo el territorio de Judea y Galilea, y todo el día estaba con la gente sanando y aliviando a muchos enfermos. Lo podemos ver justamente en Mateo 15, 30 y 31. Mateo 15, 30 y 31. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron en los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús sabía perfectamente la necesidad que tenían, la enfermedad primaria que tenían, que era espiritual. Y por esto también Él les enseñaba, los proclamaba, y lo que más impacto a veces tenía en la gente era que también los sanaba entre el pueblo. Pero Él iba con tres puntos que aquí observamos: enseñar, proclamar y sanar al pueblo. Y vamos a ver justamente este primer punto de la enseñanza. Jesús enseñaba en las sinagogas que las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo justamente en Él, con todos los milagros que también estaba haciendo. Vamos a leer Lucas 4, 17 y 21. Lucas 4, 17 y 21.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Voy a leer también el 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y leemos también el versículo 21 que dice: y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros. Él estaba haciendo eso, no solamente hacía el milagro, sino les estaba enseñando las escrituras y estaba confirmando justamente a través de estas enseñanzas que él era el Mesías. Él había llegado para por fin sanar el corazón de los hombres, si tan solo entendieran que Jesús era el Mesías, el Rey esperado, que venía a establecer el reino prometido. No se cansaba de ir de lugar en lugar, aunque por todos lados era rechazado. El corazón de Dios nunca se cansará de explicar a través de sus siervos que Jesús es el Salvador del mundo. Seguramente tú has escuchado a otros cristianos que van de vez en vez enseñando lo que Dios dice en su palabra. ¿Tú has hecho o atendido a estas enseñanzas? O tú posiblemente puedas ser esa persona que va hablando y predicando estas palabras, enseñando justamente lo que dice la Biblia. Pero vamos a volver a estos 3 puntos que estábamos viendo. Jesús enseñaba, pero también proclamaba y divulgaba precisamente el Evangelio. Él proclamaba las buenas nuevas que traía del reino de Dios. Él mismo puso el ejemplo de que todo cristiano debe seguir sin tregua, a diestra y a siniestra, predicando por cada momento, a diestra y siniestra, de todas formas, de todas maneras, siempre tratando de aprovechar las oportunidades que se presentaban para predicar. Y vamos a leer 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí nos está diciendo justamente Pablo, que se lo decía a Timoteo, uno de sus discípulos, que aprovechara y que lo hiciera en todo momento, que proclamara precisamente el Evangelio como Jesús lo hacía. Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La predicación del Evangelio es la tarea más importante, más noble y más satisfacción que hombre alguno pueda hacer, porque tiene depósitos no en esta vida, sino en la vida eterna. Las recompensas serán en la vida eterna. Y obviamente también en la vida terrenal, ya que como aquí lo dice, es satisfacción para el que predica la palabra. 2 Timoteo 1, 12. Segunda de Timoteo 1, 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y por último vamos a ver este punto en donde vemos a Jesús
que no solamente enseñaba, no solamente predicaba el Evangelio, no predicaba las buenas nuevas, sino que también sanaba toda dolencia y toda enfermedad entre el pueblo, como sello de que podía sanar el alma y ciertamente sanaba a muchas almas. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer, aprovechar nuestros dones, lo que se nos ha dado, y hacer como Jesús mismo lo hacía. A lo mejor tú te dedicas a la enfermería, tal vez, y cuidas a los demás. O tal vez tú tienes algo que le hace falta a algún hermano en Cristo o a alguien que tampoco es cristiano. Pero es esta forma en la que Jesús, al sanar a los enfermos, mostraba el amor que tenía hacia ellos. Les cuento que en estas últimas semanas yo lo que empecé a hacer es poner a disposición pues el conocimiento que tengo sobre psicología, y ha sido una puerta, la verdad, que le doy gracias a Dios porque me ha permitido también aprovechar ese espacio para poder compartir el Evangelio y compartir precisamente estas buenas nuevas, mostrarle lo que yo he recibido de Cristo, lo que he recibido en mi vida, a través precisamente de esto que se me dio, ¿no? Y aprovecho justamente esa profesión que estudié justamente para poder compartirles el Evangelio también a las demás personas. Y entender que eso pues, es lo que sana el alma, lo que sana y que nos transforma nuestra vida profundamente. Y para cerrar este punto, antes de adelantarnos, vamos a ver que Jesús precisamente estaba predicando por todos lados, que estaba enseñando, sin embargo era rechazado. Y aquí sucede una enseñanza bíblica, un principio bíblico, en donde seguramente si tú sigues esta encomienda, si tú sigues este ejemplo y estas enseñanzas que Dios nos ha dado y que Jesús nos ha mostrado a través de su ejemplo, vas a recibir lo mismo. ¿A qué me refiero? Vas a recibir persecución. Jesús era perseguido, era rechazado, era amenazado de muerte, constantemente estaba en asedio, constantemente estaban buscándolo para poder eliminarlo del mapa, por decirlo de una forma, ¿no? Él de todos modos podía y sabía que no era su momento en muchas ocasiones, que estaba a punto de ser apedreado o de ser perseguido o hasta utilizado, ¿no? Y esa es una enseñanza que Dios nos da, en que si tú sigues la palabra de Dios, que si tú predicas la palabra de Dios, que si tú compartes estas enseñanzas, también habrá persecución. Sin embargo, pues no hay que desanimarnos en este punto, sino tomar como el ejemplo de Cristo, que Él se gozaba en Dios, Él recibía el amor de Dios y Él lo hacía justamente por amor. Y vamos a ver esta característica en el versículo 36, que era la compasión de Cristo por la humanidad, la compasión que tiene Cristo por nosotros y por toda la humanidad. Mateo 9:36, que dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús había venido del cielo porque tenía un corazón que se compadece profundamente sobre el estado terrible de la humanidad, del ser humano, del hombre. Su corazón se dolía al ver la multitud sin una solución permanente para su vida y muerte. Tenían una vida llena de dolor, pero no nada más tenían, sino aún seguimos como humanidad teniendo ese mismo dolor y se sigue presentando la muerte. No es necesario ver a tu alrededor, observa tu vida misma, en qué estás sufriendo, en qué estás dolido. Pero Dios vino justamente queriendo solucionar este problema en nuestros corazones, en nuestra vida. Vamos a leer Juan 11, 35 y 36. Juan 11, 35 y 36.
Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. En este versículo Jesús lloraba por el estado de la humanidad. Específicamente en este pasaje estaba llorando por la muerte de Lázaro. Sin embargo, es una representación y es un ejemplo de cómo Jesús le dolía la condición de nosotros como humanidad, porque nosotros no venceríamos la muerte, y al final siempre vamos a tener esta condición humana y vamos a morir. También tenemos una serie de problemas o dolores que en esta vida pues también se presentan. Sin embargo, Jesús quiere y se compadecía y quería sanar esta condición que tenemos. ¿Por qué llegamos a tener esta condición? Principalmente por nuestras faltas, por nuestros pecados y por nuestra separación de Dios. Estábamos apartados de Dios y Jesús quería justamente reconciliar esto. ¿Cómo lo hizo Jesús? A través de la cruz. Su compasión lo llevó a pagar nuestras faltas en una cruz. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él sabía claramente a qué había venido a la tierra y sabía que Él tenía que entregar su vida, y entregó su vida por todos nosotros para sanar justamente y para solucionar esta condición que teníamos nosotros, que estábamos apartados de Dios. Y vamos justamente a leer otra vez en el versículo 36, pero en la parte B, en donde nos menciona sobre la condición que nosotros tenemos. Mateo 9:36b, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Se refería a las multitudes. Las veía desamparadas, alejadas de Dios, apartadas y dispersas, y llena de problemas y de dolores y de situaciones que podemos nosotros comprender fácilmente, que nos podemos identificar también eso. Jesús en ese momento, en el momento en que estaba en la tierra, lo veía a través de esas multitudes, pero hoy mismo sabe y conoce también todos los problemas que vivimos como humanidad. Jesús veía claramente el estado del hombre, perdido y sin Dios por sus faltas y pecados. Sabía que el destino eterno del hombre sin Dios era condenación eterna. Juan 3:36. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús sabía perfectamente que la condición del hombre lo llevaría a esto de tener la ira de Dios. El que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero Él no quería eso, Él no quiere que nosotros vivamos esa ira. Por eso entregó su propia vida. Y nosotros como ovejas sin pastor estábamos total voluntad de los lobos y peligros de todo este mundo. Jesús los veía sin pastor, a la multitud que veía en ese momento, pero también nos veía en la actualidad. Nos veía sin pastor, perdidos y desamparados. Él sería el gran pastor de las ovejas que pagaría con su propia vida para sacar al hombre de su terrible condición. Y Él es el gran pastor en este momento de nuestras vidas. Juan 10:11 dice lo siguiente: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él dio su vida
justamente por las ovejas, por todos nosotros, por todas las multitudes de ese entonces, y también lo hizo por nosotros. Y cuál fue el objetivo o la intención, o qué es lo que logró con esto. Pues Él quería reconciliarnos con Dios a través de entregar su vida. Vamos a leer 2 Corintios 5, de 18. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos da la reconciliación a través de su sangre en la cruz. Y es lo que sigue haciendo hasta la actualidad. Vamos a leer estos últimos 2 versículos, en donde nos explica Jesús el método divino de cómo poder hacer hacia estas mies, como lo menciona aquí en la Biblia, qué es lo que hay que hacer. Dice 37 y 38 de Mateo 9. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces podemos ver aquí lo que nos está diciendo Jesús. Sabemos perfectamente, sabemos que la cruz consumó la reconciliación, y ahora pues hay un campo fértil en donde está ya a punto de cosecharse. Ya están las personas preparadas buscando justamente a Cristo. Solamente falta que se les diga, solamente falta que alguien les enseñe este camino que es la palabra de Dios, que es Jesucristo. La cruz consumó la reconciliación, y ahora la mies es mucha y está lista para recogerse. Toda persona que acepta el sacrificio de la cruz para su vida tiene inmediata reconciliación con Dios y derecho irrevocable a entrar al cielo. Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12 dice lo siguiente: el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Pero el hombre necesita escuchar el mensaje de buenas nuevas y no hay quien los proclame. Los obreros son pocos y la mies es mucha. Y yo te pregunto, ¿quién llevará el mensaje sino tú y yo? Dios te llama a ti hoy mismo a ser un obrero para Él y recorrer las aldeas y ciudades enseñando, proclamando y sanando al hombre. ¿Lo harás? ¿Lo harás en el campo misionero de tu propio mundo, de tu propia vida? ¿En tu casa, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos? Eso fue lo que hizo Jesús, y fue por todos lados, predicó por todos lados, y enseñó, predicó y sanó a los que se le acercaban y a los que lo seguían, y a todos los que él se acercaba, ¿no? Pero la realidad es que aún contigo, conmigo, con todos los que compartimos la palabra de Dios, los obreros son muy pocos. Por eso Dios también nos pide que oremos para que haya más obreros. Jesús también instruyó a sus discípulos a orar primero por los obreros y luego por los perdidos que no conocen el mensaje de salvación. Hasta ahora Jesús había hecho todo el trabajo con los discípulos, solo observando y aprendiendo. Ahora los mandaría a predicar a todos ellos, a todos los lugares. Vamos a ver en Mateo 10:1 que nos menciona lo siguiente: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Al igual que a sus discípulos, Jesús y Dios te ha estado enseñando a ti por un tiempo, y ahora quiere que salgas y derrames tu vida por otros, que seas un obrero de la vida del Señor, de la viña del Señor. Será una vida llena de recompensas y gozo.
recompensas y gozo que el mundo nunca te va a poder dar y que nunca vas a experimentar justamente. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús, a seguir su ejemplo, a seguir su enseñanza, a seguir sus indicaciones? Dios te ha dado una vida diferente, te ha llenado de su gozo, de su misericordia, de su paz. Te ha transformado en tu vida, ya ha solucionado a lo mejor muchos problemas en tu vida misma, no nada más espiritual, que esa se manifiesta a través de tu vida terrenal. Dios te ha dado todo esto y la pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Vas a seguirlo? Por último voy a leer el versículo. Permítanme. Mateo 16:25. Mateo 16:25. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús te pide no solamente una parte de ti, o las mañanas, o los jueves, o solamente un día de la semana, te pide tu vida entera. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a ir y predicar esta palabra en los lugares en donde tú te encuentras, en los espacios, que prediques a diestra y a siniestra, que puedas hacerlo por todos lados? Voy a cerrar con una oración este estudio, justamente para que nos dé fuerza para poder hacer esta labor. Señor, te doy gracias porque nos das la oportunidad de tener esta palabra tuya, esta enseñanza en nuestro idioma, y que podamos predicarlo a las personas. Sé que la mies es mucha y sabemos y lo vemos alrededor, la necesidad que hay latente de todos nosotros como humanidad. Sabemos de la violencia, sabemos de la enfermedad, sabemos de las adicciones, de nuestros problemas emocionales, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, principalmente de nuestra alma. Te pido, Señor, para que lleves obreros a sus mies, que podamos ser más los que estemos dispuestos a seguirte día a día y compartir tu palabra en todo momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora voy a hacer una oración. Si tú estuviste aquí y no has aún recibido a Cristo en tu corazón, te pido que me sigas y que puedas hacerlo en tu cuarto, en el silencio de tu corazón, en privado, simplemente tú con Dios. Yo voy a decir las palabras y tú seguirás en tu silencio. Solamente hazlo de corazón, arrepiéntete y búscalo. Señor, yo sé que he estado apartado de ti, sé que he pecado, sé que mi vida es un desastre y me arrepiento por todos estos pecados que he hecho en mi vida. Me arrepiento por haber llevado una vida así, alejado de ti. Te pido que tú seas mi Señor y Salvador. Te pido que tú me des una vida nueva. Te pido que tú guías mi vida día a día y que me des ese gozo, la salvación eterna. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, así terminamos el estudio del día de hoy. Les agradezco por estar aquí presentes. Los esperamos el próximo jueves en el estudio de Mateo 5:14.